son las que tienen esta forma y se resuelven en realidad de una manera muy sencilla. Lo único es que hay que estar pendiente del cambio de dirección del signo. Recuerdan que cuando nosotros teníamos algo como esto, negativo 2x menor que 2, y pasábamos este negativo al otro lado, la dirección de este signo cambiaba. Entonces es lo mismo que vamos a hacer aquí. Vamos a cambiar de dirección. Entonces eso es lo que vamos a tomar en cuenta. Ya lo otro queda de manera muy fácil. Vamos a hacer un ejemplo que está en su libro, y lo voy a hacer para los que no tienen libro. Los que tienen libro, vean y verifiquen el ejemplo número 1 de la página 25. Entonces, el ejercicio es el siguiente, es negativo 4 menor o igual que 6 menos 5x menor o igual que 21. Veamos. Este ejercicio, al igual que todos los demás, voy a tener que dejarlo de esta forma. La x que quede sola, ¿verdad? La x que quede sola. Pero lo que tengo que hacer es lo siguiente. Tengo que quitar este 6, tengo que quitar ese 5 de ahí, ¿sí? Tengo que quitar ese 6 y ese 5 de ahí. Entonces, ¿cómo hago eso? Vean, este 6, la única forma de quitarlo es restándolo. Pero si yo lo resto a este lado, también lo tengo que hacer en los otros lados. Aquí y acá, lo tengo que hacer en los extremos. Entonces, yo quiero eliminar ese 6. Para poder eliminar ese 6, tengo que restar 6. En este caso, si este 6 tuviera un signo negativo, si ese 6 es negativo 6, entonces tendría que sumar 6. ¿Para qué? Lo que ando buscando es que me quede 0. ¿Sí? Pero en este caso es positivo, entonces lo que voy a hacer es sumarle 6. Entonces nos quedaría negativo 4. Si yo les quito 6 a este lado, también lo tengo que hacer en los otros lados. Negativo 4 menos 6 menor o igual que 6 menos 6 menos 5x menor o igual que 21 menos 6. Si ustedes ven lo que hicimos acá, que fue restar 6 aquí, el medio y en los extremos, ¿sí? En la izquierda, al medio y en la derecha. ¿Por qué? Porque lo que yo haga a este lado, tengo que hacerlo aquí también. Entonces, ya haciendo eso, ¿cómo nos quedaría? Negativo 4 menos 6, negativo 10. Negativo 10 menor o igual que negativo 5, menor o igual que 21 menos 6. ¿Cuánto es 21 menos 6? 15. ¿Sí? Ahora lo que tengo que eliminar, ¿qué es? Tengo que eliminar este negativo 5. ¿Cómo elimino ese negativo 5? Dividiendo entre 5. Ahí no puedo decir que voy a restar 5. ¿Por qué? Porque ese 5 no está restando a la x, ese 5 está multiplicando a la x y además es negativo. Entonces, cuando lo que les decía antes, cuando paso a dividir un número negativo, tengo que cambiar la dirección de estos signos. Entonces sería negativo 10 entre negativo 5 mayor o igual que negativo 5 entre negativo 5 mayor o igual que 15 entre negativo 5. Todo esto lo divido entre negativo 5. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero al final es que me quede la x sola. Entonces, si yo divido entre 5 nada más, siempre me quedaría el signo menos. Y no, yo quiero que la x quede sola. Entonces, lo que andamos buscando nosotros es que al final me quede nada más la x. Entonces voy a dividir entre negativo 5. Si aquí yo tuviera un negativo 4, entonces divido entre negativo 4. Si tuviera un 4, divido entre 4. Entonces voy a dividir siempre entre el mismo número. Ok, entonces haciendo esa división nos quedaría menos entre menos, más 10 entre 5, 2. 2 mayor o igual que negativo 5 entre negativo 5, 1. Recuerden, el 1 no lo escribimos, entonces escribimos x acá.
Y acá sería 15 entre negativo 5, sería negativo 3. Ahora, ¿qué significa esto? Que son todos los números, o sea, todas las X que están entre negativo 3 y 2, ¿sí? Incluyendo el 2 y el negativo 3. Esa solución yo la puedo dar de forma constructiva, la puedo dar en forma de intervalo y la puedo dar en forma gráfica. Hacemos en forma gráfica. Esto de acá nos quedaría de la siguiente manera. Acá tengo negativo 3, acá tengo 2. Entonces, hago esto y sería de esta forma, ¿sí? Ahora, si la doy en forma de intervalo, sería negativo 3, 2 en forma de intervalo. Los corchetes van hacia adentro porque lo estoy incluyendo, porque tiene el igual ahí. Y si la doy en forma constructiva, nos quedaría de esta forma. Recuerden, esto siempre va y lo otro iría 2 mayor o igual que x, 2 mayor o igual que y x mayor o igual que negativo 3. Entonces, esto sería la solución en forma constructiva, en forma de intervalo y en forma gráfica. Son las tres formas que hay. Forma constructiva, que sería esta. Forma constructiva, forma de intervalo y forma gráfica. ¿Sí? A ustedes no siempre le van a pedir las tres notaciones. Puede ser que solo le pidan en forma de intervalo o que solo le pidan en forma constructiva. Pero estos ejercicios se resuelven de esta forma y el resultado sería este. ¿Sí? El resultado sería este. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, profe. ¿Algo que quieran preguntar o algo que quieran saber? ¿Hacemos otro ejercicio? Pancho ahí. ¿Hacemos otro ejercicio? Sí, Sí, profe. ¿Sí? sí, Ok, veamos. ¿Puedo borrar? Simón. sí, sí. ¿Sí? Bien. Voy a borrar todo esto. Vamos a ver. Vamos a hacer un ejercicio donde tengo una fracción. Negativo 5. Acá, negativo 5 menor que 4 El celular a Dulce. menos 3x sobre 2 menor que 1. ¿Verdad? Entonces, lo primero que tengo que hacer no es quitar el 4 de acá. Tengo que quitar ese 2 de ahí. ¿Por qué? Siempre que ustedes vean algo como esto, trabajen primero siempre con la fracción. Entonces, vamos a quitar este 2 de ahí. ¿Cómo quitamos ese 2? Este 2 se está dividiendo. ¿Cuál sería la operación contraria de dividir? Sería multiplicar. Recuerden que para poder eliminar un número en este tipo de ejercicios, hacemos la operación contraria. Aquí este 2 está dividiendo, entonces voy a multiplicar por 2. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Negativo 5 por 2 menor que 2. Ese 2 lo voy a multiplicar acá por 4 menos 3x sobre 2 menor que 1 por 2. Multipliqué por 2 en los extremos y al medio también. Entonces, si multiplico por 2 negativo 5, ¿cuánto nos queda? Negativo 10, ¿sí? Menor que 2 por 2, perdón, 2 por 4 por 3, eso no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque se convertiría en otro número y al final yo lo que único que quiero es cancelar. Entonces, si yo tengo un 2 en el numerador y tengo un 2 en el denominador, entonces lo que puedo hacer es esto, ¿sí? Nada más cancelar. Cuando yo tengo un 2 en el numerador y un 2 en el denominador, se puede. ¿Por qué? Porque 2 entre 2 es igual a 1. Y si yo multiplico 1 por todo el numerador, me queda el mismo denominador, ¿verdad?
1 por 2, 2. ¿Ok? Y si ustedes ven, ahora ya tengo una inecuación parecida a la anterior. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Lo primero, quitar este 4. ¿Cómo quito ese 4? Restándolo. ¿Sí? Restándolo de aquí. Y si lo resto aquí, también lo tengo que restar a los extremos. Entonces nos quedaría negativo 10 menos 4 menor que 4 menos 3x menor que 2 menos 4. ¿Sí? Menor que 2 menos 4. Entonces tengo, pero aquí me hace falta, ¿vale? Me hace falta restarlo del medio. 4 menos 4, me hace falta esa parte. 4 menos 4 menos 3x menor que 2 menos 4. Entonces, ¿cuánto es negativo 10? ¿Cuánto es negativo 10 menos 4? Como ambos tienen el mismo signo, entonces los voy a sumar. Ojo con esto. Ambos tienen el mismo signo, entonces los voy a sumar. No puedo decir que negativo 10 menos 4 es negativo 6. No, lo voy a sumar porque ambos tienen el mismo signo. Piénselo así. Es lo mismo como si yo tuviera 10 más 4. Ambos son positivos, no los restamos, los sumamos. Entonces, en este caso es lo mismo. Negativo 10 menos 4, negativo 14. Negativo 14 menor que 4 menos 4, 0. No lo escribimos. Aquí escribimos negativo 3 menor que 2 menos 4, negativo 2. ¿Sí? Entonces, aquí voy a dividir entre ¿cuánto? Voy a dividir entre negativo 3. Pero ojo, cuando divido entre un número negativo, esta posición cambia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos quedaría? ¿Cómo nos quedaría esa parte? Nos quedaría negativo 14 entre 3, ¿sí? Negativo 14 entre negativo 3 mayor, porque recuerden que esto cambia, negativo 3x entre negativo 3 mayor que negativo 2 entre negativo 3. ¿Sí? Eso cambia. Ahora, ¿qué sigue ahí? Hacer la operación. Menos entre menos, más. Entonces acá voy a hacer esa división. Si yo divido 14 entre 3, no nos da una división exacta. Entonces lo único que hago es dejarla expresada como 14 tercios. Entonces 14 tercios mayor que negativo 3 entre negativo 3, 1. Entonces acá escribo x. Mayor que menos entre menos, más. Entonces acá escribo 2 tercios. ¿Verdad? Entonces la solución es esta. Si la doy en forma de intervalo, entonces que nos quedaría de la siguiente forma. Una forma de verlo es así y la otra forma de verlo es así. 2 tercios menor que x menor que 14 tercios. Esta de acá es la forma más usada, ordenándolo de menor a mayor, ordenándolo siempre de menor a mayor. Cuando lo ordeno de menor a mayor se ve más fácil todavía para escribirlo en intervalo. Entonces sería 2 tercios, 14 tercios. ¿Sí? Ninguno de los dos lo incluyo, entonces los corchetes van hacia afuera. Si lo quiero ver en forma gráfica, quedaría más o menos así. Aquí sería T0, ¿verdad? Aquí sería 2 tercios y acá tendría 14 tercios. Entonces, ambos extremos irían abiertos y solo iría cerrado lo que está en medio de ellos. Solo iría cerrado lo que está en medio de ellos. Ambos van abiertos y solo iría cerrado lo que está en medio de ellos. ¿Se entiende esa parte? Sí, profe. ¿Se entendió? ¿Sí? No. Ok, Sí. queda. Profe, una pregunta, profe. Dígame. ¿A qué hora termina la clase? Empieza a las 10:20 comenzamos, ¿verdad? Sí. Oh, se termina. Termina a las 11. Uy, oiga. Uy. Sí. Bien. También.
Yo les veo que le van entendiendo a todo. ¿Será así? ¿Sí? Algo así. Ya sé, ¿O no? ¿Los demás? Medio, medio, medio. ya sé. Recuerden que el examen es otra semana. Se los veo bien confiados, Esperancitos. No sé Espera, si de verdad le están entendiendo o es que no quieren participar. Medio, medio. no sé, profe. Medio. Nos defendemos ¿Será con lo que necesario sabemos. hacer otro ejemplo? Sí. Sí. Bien. Hay otros casos. Estos son los casos más sencillos. ¿Por qué son sencillos? Porque en los extremos lo único que tengo son números. ¿Sí? Pero ¿qué pasa cuando en los extremos tengo variables? Por ejemplo, algo como este. 3x menos 2 Suba la cámara, profe. y 2x más 1 Profe. Ahí, gracias. menor que 4x más 17. ¿Verdad? Ya esto ya cambia. Ya no tengo nada más números en los extremos, sino que lo que tengo son variables también. Tengo una variable. Entonces, esto no es tan complicado. Lo único que tengo que hacer es separar. Separo esta como 3x menos 2 menor que 2x más 1 y separo esta como 2x más 1 menor que 4x más 17. ¿Sí? Y las trabajo individual. De aquí, ¿qué es lo que tendría que hacer? Tendría que hacerlo como una ecuación normal. ¿Sí? Tendría que hacerlo como una ecuación normal. Entonces, si lo hago como una ecuación normal, ¿qué hago? Todo lo que tiene x a un lado y lo que no tiene al otro lado. Entonces sería 3x menos 2x menor que 1 más 2. Y acá nos queda 3x menos 2x, sería x. Si tengo 3x y le quito una x, le quito 2x, perdón, solo me queda una x. ¿Sí? Y 1 más 2, 3. Ya resolví esta parte. Ahora vamos a resolver la otra. Sería 2x menos 4x menor que 17 menos 1. ¿Sí? Menor que 17 menos 1. Y aquí tengo 2x menos 4x negativo 2x. Menor que 16. ¿Sí? Porque 17 menos 1 es 16. Ahora, x, acá ¿qué tendría que hacer? Tendría que hacer esto. ¿Verdad? ¿Por qué lo hago? Porque paso a dividir un número negativo. Y esto sería igual, perdón, y esto sería x mayor que negativo 8. X mayor que negativo 8. Ahora, ¿cómo doy esa solución? ¿Cómo doy esa solución? O sea, aquí tengo un menor mayor, ¿verdad? Si yo lo junto los dos, entonces esto se convierte en ¿qué? Sería los x mayores que negativo 8. Y este sería los x menores que 3. Si lo junto todos, si yo lo junto todo, entonces esto se convierte en negativo 8 menor que x y x menor que 3. ¿Sí? Juntando estas dos soluciones. Si ustedes ven, aquí se cumple eso. Los x mayores que negativo 8, o si lo vemos para allá, negativo 8 menor que x, es exactamente esto, nada más que ahora usando el signo de menor que, y x menor que 3, que aquí es exactamente la misma, ¿verdad? El único cambio que hicimos fue este. Decir, todos los números mayores que negativo 8, es decir, lo mismo que todos los números mayores que negativo 8. Entonces, juntando estas dos soluciones me quedaría de esta forma. Si lo vemos en forma de intervalo, sería de negativo 8 hasta 3, ambos abiertos, también sería de esta forma. Negativo 8, 0 y 3. Y ambos van abiertos. ¿Sí? Ambos van abiertos, entonces me quedaría de esa forma. ¿Se entendió? ¿Se entendió ese ejercicio?
Si son muy largas los ejercicios, los dividimos entonces. No es cuando sean largos, es cuando tienen esta. Ajá. ¿Qué? No es cuando son largos, es cuando tengo esta forma. Cuando tengo variables extremos. Ujú. ¿Sí? Recuerden que en el anterior no teníamos variable. En este caso, sí tenemos variables en los extremos. Entonces, sí, de esa forma. Bueno. Vamos a hacer otro ejercicio que también tenga variables en los extremos para que veamos cómo se hace. Ok, ¿alguna duda hasta ahora? No, prosiga. Vamos a hacer otro ejercicio entonces. ¿Puedo borrar? Sí. Veamos, en ese ejercicio también tengo variables a ambos lados, pero antes de las variables yo veo que tengo aquí una operación, acá también tengo una operación y acá también tengo una operación. ¿Qué operaciones son esas? Son operaciones de multiplicación. Tengo que multiplicar el número que está afuera por lo que está dentro del paréntesis, aquí y aquí y aquí también, ¿verdad? Entonces, ¿cómo multiplico eso? 2 por x, 2x. He visto algunos errores en algunos exámenes o en algunas pruebas, o en algunas tareas, que lo que hacen es lo siguiente. Multiplican el 2 por la x y ya multiplicaron el 2 y el negativo 1 lo copian. No, el 2 multiplica la x y multiplica a negativo 1 también. Entonces, multiplicando 2 por negativo 1, nos queda más por menos, menos. 2 por 1, 2. ¿Sí? Ese 2 multiplica a todo lo que está dentro del paréntesis. Si dentro del paréntesis hubieran más términos, aparte de estos dos hubiera más, entonces multiplico el 2 por todo lo que está dentro del paréntesis, no solo por el primero. ¿Sí? Entonces, acá hacemos lo mismo. Menor, 2 por 3, 6. 2 por negativo x, negativo 2x. ¿Por qué? Más por menos, menos. 2 por x, 2x. ¿Sí? Menor que menos por más, menos 3 por x, 3x. Ahora, menos por menos más, 3 por 1, 3. ¿Sí? Ahora ya tenemos un ejercicio parecido al ejercicio anterior. Lo que tengo que hacer es separarlo, hacerlo de esta forma, 2x menos 2 menor que 6 menos 2x, y en el otro 6 menos 2x menor que negativo 3x más 3. Lo que hicimos fue separarlo. ¿Cuándo hacemos eso? De nuevo, cuando tengo variable en los extremos. ¿Sí? Cuando tengo variable en los extremos, tengo que separarlo. De lo contrario, no podría hacerlo. Solo es cuando tengo variable en los extremos. Entonces, haciendo esto primero, resolvemos todo lo que tiene x a un lado y lo que no tiene x pasa al otro lado. Sería 2x más 2x menor que 6 más 2. Recuerden, todo lo que hago transposición de términos cambia de signo. Este está negativo, pasa positivo. Este está negativo, pasa positivo. Entonces esto se convierte en 2x más 2x, 4x. Menor que 6 más 2, 8. ¿Sí? 6 más 2, 8. Ahora paso a dividir el 4 para que la x quede sola y esto nos queda x menor que 2. Ahora hacemos lo mismo con la otra parte de la inecuación. Hacemos lo mismo con esa parte y nos quedaría negativo 2x más 3x menor que 3 menos 6. ¿Sí? Este negativo 3x cambia de lado, se convierte en positivo. Este negativo 2x no cambia de lado, entonces se queda negativo. Negativo 2x más 3x. Este 3
es positivo, queda positivo. Este 6 va a cambiar de lado, entonces cambia de signo, cambia a negativo 6. Entonces ahora tengo negativo 2x más 3x, son de distintos signos. Uno es negativo, el otro es positivo. Entonces cuando tengo eso siempre voy a restar. Y yo podría decir 3 menos 2, 1. 3 menos 2, 1 positivo. Y recuerden, el 1 no lo escribimos, ¿sí? El 1 no lo escribimos. Entonces, x menor que 3 menos 6, negativo 3. Y ahí termina el ejercicio. Cuando ya tengo algo como esto, significa que ya terminé el ejercicio, ¿verdad? Ahora, ¿cuál sería el conjunto solución de eso? ¿Cuál sería el conjunto solución de eso? Si vemos esto en forma gráfica, nos quedaría de esta forma. Me dice todos los números menores que negativo 3. Entonces aquí es negativo 3, aquí es 0. ¿Qué números son menores que negativo 3? No lo incluyo porque solo dice menor. Entonces serían estos de acá. ¿Qué números serían menores de negativo 3? Negativo 4, negativo 5, negativo 10, negativo 1.000.000, negativo infinito. ¿Verdad? Si lo escribo esto en forma de intervalo, entonces sería de negativo infinito hasta negativo 3 abierto también. ¿Cómo lo escribo? En forma de intervalo. Sería, si aquí es 0, aquí es 2. Me dice todos los números menores que negativo 2. ¿Qué números serían menores de negativo 2? Perdón, de positivo 2. Todos los que están a la izquierda. Acá. 1, 0, negativo 1, negativo 2. Entonces, si yo junto estos dos, acá, si yo junto estas dos gráficas, sería 0, negativo 3, con esta otra gráfica, pues, lo voy a hacer más arriba. Lo voy a hacer acá. Si lo hago con esta gráfica, acá escribo el 0, acá escribo el 2, ¿sí? Ustedes ven que hay algo en común. ¿Qué sería algo en común? Acá estaría negativo 3, ¿sí? Pero como aquí me dice todos los números menores que negativo 2, entonces si junto esas dos gráficas, acá iría el 0, entonces la solución nada más sería todos los números menores que negativo 2, todos los números menores que negativo 2. El negativo 3 ahora lo incluyo. ¿Por qué? Porque el negativo 3 entra aquí, en esta solución. Entonces, la solución de esta ecuación, nos quedaría nada más, si lo escribo en forma de intervalo, nos quedaría de negativo infinito hasta 2, abierto. ¿Por qué no escribo la otra? Porque la otra entraría en esta solución. ¿Sí? En esta solución. Porque negativo 3 es menor que 2. Negativo 3 es menor que 2. Entonces, por eso iría así. Entonces, la solución de esta ecuación sería en negativo infinito hasta 2. ¿Por qué esta la absorbe esta solución? La solución de negativo 3 al negativo infinito lo absorbe esta. ¿Ok? ¿Se entendió ese ejercicio? Sí, profe. Sí. La única cosa diferente estaba aquí, ya en la solución. ¿Sí? Entonces, de nuevo, esta solución la absorbe esta de aquí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque negativo 3 es menor que negativo, que es menor que positivo 2. Perdón. Ok, ¿dudas, preguntas? No. Veamos. No, profe. Váyanse, los que tienen libro, ¿verdad? Váyanse a la guía de estudio número 4. Ujú. Váyanse a la guía de estudio número 4. Elijan alguno de esos ejercicios para hacerlo. Ay, del 1 al 20, Del 1 al 20, sí. Cualquier ejercicio de eso. 15. El 15, ok. Voy a borrar acá. Tenemos 8 minutos. Entonces, en 8 minutos voy a tratar de hacer el 15. Dice x cuadrado
x cuadrado más x más 1 menor que x cuadrado más 3x menor que x cuadrado. X cuadrado más x más 1 menor que x cuadrado más 3x menor que x cuadrado. ¿Ok? Tengo variables a ambos lados. ¿Sí? Como tengo variables a ambos lados, lo que tengo que hacer es separarlo. Separarlo como hemos hecho los dos ejercicios anteriores. Separarlo nada más. Entonces, si lo separamos, nos quedaría de la siguiente forma. X cuadrado más x más 1 menor que x cuadrado más 3x y x cuadrado más 3x menor que x cuadrado. Vean, ustedes saben que este tema se llama inecuaciones lineales dobles en una variable. Esta es una inecuación lineal doble. ¿Por qué? Aunque aquí está elevado al cuadrado, eso al final se va a eliminar. ¿Por qué? Porque el tema que estamos viendo se llama ecuaciones lineales dobles. ¿Qué significa lineal? Que la x tiene que estar elevado a la 1. Si no está elevado a la 1, entonces no es una ecuación lineal. Esto, aunque parezca que no lo es, pero al final estas se van a cancelar. ¿Y cómo se cancelan? Vean, se cancelan de la siguiente forma. X cuadrado menos x cuadrado más x menos 3x menor que negativo 1. Pasamos todo lo que tiene x a un lado y lo que no tiene x lo pasamos al otro lado. Veamos, este x cuadrado es este x cuadrado es este. Como cambia de signo, como cambia de lado, cambia de signo. ¿Sí? Este x es este de aquí y este 3x cambia de lado, pasa a negativo 3x. Lo único que quedaría al otro lado sería negativo 1, porque es el que no tiene x. Y es negativo porque acá está positivo, pasa al otro lado negativo. ¿Sí? Entonces hago x cuadrado menos x cuadrado, cancelo. ¿Sí? X cuadrado menos x cuadrado, cancelo. Ahora, en el otro tengo x menos 3x. Uy, sí, y no sé de dónde, mira. Es como si dijera 1 menos 3x, No, negativo 2x menor que negativo 1. Paso a dividir un número negativo, entonces me quedaría de la siguiente forma, entonces x mayor. No la miramos para nada. ¿Sí? Porque lo paso No por puede el ser. siguiente. Por buscar un pinche X cuadrado menos x cuadrado más 3x menor que 0. No puedo dejar acá sin nada, ahí es 0. ¿Por qué es 0? Porque todo lo que había al otro lado lo pasé. ¿Sí? Entonces ahí nos quedó 0, ¿no? Pero no lo puedo dejar en blanco, no lo puedo dejar así, porque eso no sería una inecuación, faltaría algo, entonces acá cambio un 0. Entonces x cuadrado menos x cuadrado cancelo y nos queda 3x menor que 0. Paso el 3 a dividir y nos queda 0 entre 3, x menor que 0. ¿Sí? Ahora, me dice que son todos los números menores que 0. Si lo veo en forma gráfica, ¿cuáles son los números menores que 0? Todos los negativos. ¿Sí? Y de acá me dice que son todos los números mayores que un medio. Entonces, aquí es 0, aquí es 1, un medio sería aquí. Entonces, son todos los números que van hacia allá. ¿Sí? Recuerden, aquí es 1. Cuando tengo algo como esto, que si nosotros vemos esta gráfica debajo de esta, 0, acá tengo un medio, jamás se van a cruzar, no tienen nada en común. Entonces la solución, ¿cuál sería? Sería la unión de los dos, y si lo hacemos en forma de intervalo, sería de negativo infinito hasta 0, abierto ambos. Este sería de un medio abierto, porque no lo estoy incluyendo, un medio abierto a positivo infinito. Entonces lo que se hace es lo siguiente. Sería de negativo infinito hasta 0, unión, le agrego este símbolo que dice unión, y acá le escribo
Y acá le escribo 1/2 hasta más infinito. ¿Sí? ¿Cuándo escribo la respuesta de esa forma? Cuando no se unen. ¿Sí? ¿Cuándo escribo de esa forma? Cuando no se unen. Cuando no tienen nada en común. ¿Se entendió esa parte? Algo, más o menos. Sí. ¿Los demás? Sí. Más o menos, profe. Más o Bueno, menos. profe. Lo voy a volver a explicar eso. Para ahí. Recuerden que esto es tema de examen, ¿verdad? Lo voy a volver a explicar. Y Profe, a las 11 va a terminar esta onda. mientras lo esté explicando, les voy a poner un poquito de musiquita para que se motiven. ¿Qué les parece? ¿Sí? Sí. ¿Qué les parece? Música acaba de poner el agua azul. O esa no. Ya va a acabar esta onda. Pero no se imaginaron aquello, ¿verdad? Con el ataúd, no. Lo primerito que me imaginé fue eso. Pues. No. Y eso es para que vayan pensando en el examen. No, mentira. Hijo de... Hombre, profe. Bien, veamos. Esta es una inecuación lineal, aunque no parece, pero es una inecuación lineal doble. La inecuación lineal comienza desde aquí. ¿Sí? La inecuación lineal comienza desde aquí. Entonces, lo que hay que hacer es hacer esto. Separarlo acá y separarlo aquí. ¿Sí? Ahora, si nosotros separamos estos dos, nos quedaría de esta forma, y si los separamos, nos quedaría de esta forma. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Dejar lo que tiene X a un lado y lo que no tiene X lo dejamos al otro lado. Acá hacemos X cuadrado menos X cuadrado, porque este cambia de signo, X menos 3X, porque este cambia de signo, y al otro solo que nos quedaría negativo 1, porque es el único que no tiene X. Entonces, X cuadrado menos X cuadrado 0, no lo escribo. X menos 3X, negativo 2X, ¿sí? Y acá tengo negativo 1 y acá negativo 1, ¿sí? Tengo que pasar a dividir este 2 para que la X quede sola, pero como es negativo, esto cambia, ¿verdad? Y se convierte en negativo 1 entre negativo 2